Hola, muy buenas. Pues para continuar con la serie de vídeos y continuar con el segundo bloque de la asignatura, el de variable aleatoria, vamos a contaros hoy básicamente el concepto de variable aleatoria, los dos tipos de variables que vamos a estudiar, continua y discreta o entera, y la función de distribución asociada a estas variables. ¿De acuerdo? Entonces, vimos que asentamos, mejor dicho, el concepto de asociado a un experimento aleatorio del conjunto total de los elementos o sucesos elementales. Lanzamos un dado, el conjunto total de elementos o sucesos elementales eran las caras del 1 al 6, por ejemplo, o lanzamos una moneda, solo tenemos o cara o cruz. Todo el espacio de sucesos con su álgebra de sucesos, la unión, la intersección, etc., que estaría definida pues que salga un número par, que salga un número impar, múltiplo de 2, múltiplo de 3, etcétera, en el caso de los dados, ¿de acuerdo? O cualquier otro ejemplo que se os pueda pasar por la cabeza. Y definimos el concepto de probabilidad como una función que asociaba un número entre 0 y 1 a un suceso cualquiera. ¿Vale? Un suceso A, le asignamos un P de A, probabilidad de A, que era un número que estaba entre 0 y 1, y que tenía como propiedades que la unión de disjuntos, la probabilidad de la unión de disjuntos era la suma de cada uno de ellos. Dijimos que con que cumpliese estas dos propiedades era una probabilidad. Bueno, pues ahora vamos a dar un pasito más. Vamos a definir el concepto de variable aleatoria asociado a un espacio probabilístico. Ya sabéis que el espacio probabilístico está formado por esta terna, ¿no? Omega, el conjunto de sucesos elementales, su sigma álgebra asociado, todo el conjunto de sucesos y operaciones con suceso que se os pueda ocurrir, y una probabilidad. Vamos a definir variable aleatoria también como una función, una aplicación que va a asociar de nuevo, igual que hacía la probabilidad, un número real en este caso. ¿De acuerdo? Un número a cada suceso elemental omega. Para ponerlo en contexto, por ejemplo, el experimento del dado, lanzamos en este caso dos, no lanzamos uno, lanzamos dos dados y vamos a sumar ambas caras. Fijaros que el conjunto total de posibilidades son 36, 6 por 6, 36, 6 al cuadrado, que serían las 6 posibilidades del primer dado por las 6 probabilidades del segundo. Y el valor de mi variable x lo que va a hacer es sumar ambas caras. Así que, por ejemplo, al suceso elemental 1, 1, que salga 1 el primer dado y salga un 1 el segundo dado, mi variable x le asocia el 2. 1 más 1, 2. Al experimento, bueno, perdón, al suceso asociado al experimento de lanzar dos dados 3, 4, que salga el primero un 3 y que salga el segundo un 4, pues x le asigna 7, que es 3 más 4, pues 7. O al suceso elemental 2, 4, primer dado sale 2 y segundo dado sale un 4, pues le asigna el 6, 2 más 4, 6. Si os fijáis, el rango de valores posibles que tendría esta variable aleatoria x, que no es más que, como veis, una función que asocia a un suceso A un número, sería un conjunto finito. El rango de valores no es cualquier arbitrario, o vale 2 o vale 3, 4, así sucesivamente hasta el 12, y no hay más posibilidades. Frente al caso de un dado, podríamos plantear un caso continuo de ejemplo de tipo de variable continua, que es medir, por ejemplo, la distancia que nos quedamos al centro de una diana cuando lanzamos un dardo. Por simplificar, podemos plantearnos una diana de radio 1 metro, pero no tendría por qué ser de 1, podría ser de la distancia, la medida que queráis, pero por simplificar cuentas vamos a suponer que es 1. Así que cualquier suceso elemental, pues, ¿cuántos habrá? Pues realmente, si os paráis a pensar, el impacto del dardo, dependiendo de la vara de medir, la regla de medir que tengamos, si la tenemos suficientemente fina, tenemos infinidad de posibilidades. No hay una, dos o tres posibilidades, hay infinitas posibilidades de dar en cualquier punto, o sea, hay infinitos puntos dentro de un círculo de radio 1 o de radio R, el que sea. Otro ejemplo discreto, pero
también con rango infinito, porque podéis pensar, bueno, entonces las discretas son rango finito y las continuas son rango infinito. No es así. Hay variables enteras, por eso decíamos, tenemos variables discretas o enteras, que es cierto que las discretas tienen rango finito, pero las enteras que se va a trabajar de una manera muy similar a las variables discretas son las variables enteras no numerables. Por ejemplo, si yo lanzo un dado, voy a contar cuándo aparece el primer 5. A priori podría ocurrir en la primera tirada, lanzas un dado y te sale inmediatamente el 5, o puede salir la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta, ¿y dónde paramos? Pues teóricamente en el infinito, o sea, nadie dice que tenga que salir el 5 en alguna tirada determinada, o sea, nadie te dice, cuando vayas por la 20 ya tiene que salir el 5. Obviamente, intuitivamente todos entendemos que cuanto más lances el dado, mm, menos probable es que no vaya saliendo el 5 ya, como diciendo ya te toca, porque son todas las caras X probables. O sea que sí que es cierto que la probabilidad de que salga muy, muy, muy lejos, que tarde mucho en salir el 5 me refiero, a medida que vamos tirando el dado, la probabilidad de que salga en la tirada 30 o en la tirada, el primer 5 tengamos que tirar 100 veces el dado para que salga un 5, todo el mundo puede pensar, muy poco probable, pero no es imposible, o sea, tendría su probabilidad. Así que aquí tendríamos un ejemplo de rango infinito, pero un infinito numerable que se llama, ¿de acuerdo? En resumen, podemos clasificar las variables de tres tipos. Nosotros vamos a trabajar con las dos primeras, las discretas o enteras, que se trabaja de una manera similar, y las continuas o numéricas, que son el ejemplo del lanzamiento del dardo. Variables mixtas sería las variables la que precisamente su nombre indica, en un conjunto de valores toma un comportamiento discreto y luego a partir de otro rango de valores comportamiento continuo. Ejemplo, pues las rentas de un individuo. Podríamos decir, hasta una cierta cantidad de cotización, tal persona no declara y a partir de una cotización ya las rentas serían valor continuo porque declararía, por poner un ejemplo cualquiera. O a lo mejor las facturas de la luz o determinadas facturas que te dicen es factura plana o una tarifa plana hasta X y a partir de tal valor empiezan a cobrarte por minuto, por consumo, por lo que sea. Se convertiría en una variable continua, pasa de ser discreta a continua. Pero nosotros, como digo, nos vamos a centrar en las variables discretas del primer tipo y continuas del segundo. Por tanto, para diferenciar y tener muy claro con qué variable estamos tratando, nos necesitamos básicamente tener muy mm, claro cuál es el rango de valores que toma, porque en función de su rango de valores vamos a trabajar de una manera con ella o vamos a trabajar de otra para poder medir y calcular su probabilidad, su función de probabilidad asociado. Es decir, a partir ya de este punto, del bloque 2 y bloque 3 se dedican a estudiar cómo definimos una ley de probabilidad asociada a un experimento original que sea capaz de asignar una probabilidad a un valor determinado de tu variable. Y como un ejemplo vale más que mil palabras, veamos el ejemplo del dado, de los dos dados, la suma de los dos dados, que ya vimos que tomaríamos valores entre el 2 y el 12. Entonces, si aplicamos la regla de Laplace, simplemente, que podemos, para calcular la probabilidad de que x valga 2, x valga 3 o x valga 4, simplemente lo que tenemos que hacer es calcular caso favorable entre casos posibles. Perdón, sí, lo he dicho bien. Caso favorable entre casos posibles. O sea, ¿cuál es la probabilidad de que valga 2? Pues la suma de dos dados solamente tiene una posibilidad que valga 2, que salga el 1 y el 1. O sea, sería un caso posible de 36. Frente a, por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de que salga 3? La probabilidad de que x sea igual que 3 es porque el primer dado ha salido el 2 y el segundo el 1, o el primero el 1 y el segundo 2. Serían dos sucesos elementales asociados, solamente el 1, 2 y el 2, 1. Solamente en esos casos x vale 3, la suma de las dos caras es 3, y tendríamos dos casos posibles o favorables, perdón, frente a los 36 casos totales o posibles que hay. Y así hasta el último, ¿de acuerdo? Veis que va subiendo y bajando, en este caso la función de
de asignación de probabilidades individuales, una a una. Esto se llama función de masa de probabilidad, ya lo veremos en el siguiente vídeo. Si nos planteamos ahora el ejemplo de la variable continua, que es a qué distancia me quedo el centro de la diana, fijaros que si yo me planteo cuál es la probabilidad de que valga 0,7 exactamente, o sea, de forma intuitiva tú puedes pensar, vale, ¿cuál es la probabilidad de quedarme en este punto determinado que tenéis pintado, esa cruz que tenéis pintada en la diana? Dar justamente ahí. Dar justamente ahí es dar ahí, es un valor, es un caso posible. ¿Frente a cuántos puntos distintos hay en la diana? Pues como más o menos podréis intuir, hay infinitos, no numerables, o sea, hay infinidad de posibilidades de dar en la diana, infinitos puntos, aunque sea una diana finita, pero en principio, como digo, podemos dar en infinidad de casos. Así que Laplace no funciona aquí, porque intentar aplicar Laplace es siempre dividir entre infinito y nos daría la probabilidad cero. Sin embargo, la estrategia que nos va a funcionar con la variable continua es acumular casos posibles para poder comparar como una especie de área grande frente a un área pequeña. Porque comparar longitudes no funcionaría, como tenéis ahí escrito el ejemplito, que si no ya en clase lo vemos con más detenimiento. No puedo comparar la longitud con un área porque veis que nos daría una probabilidad mayor que uno y no puede ser. Pero sí puedo comparar, por ejemplo, cuál es la probabilidad de quedarme por debajo de una distancia de 0,7 metros, que es como comparar el área del círculo azul, del círculo pequeño, frente al área total, que es la diana, el círculo grande. Así que el comparar el área del azul, que es pi por el radio al cuadrado, entre pi por el radio al cuadrado de la diana grande, a propósito hemos puesto un radio 1 para que fuese sencillo el cálculo, el r grande es 1, pi dividido entre pi sale 1 y al final solamente te queda x al cuadrado, que en este caso como x es quedarme a una distancia inferior, ojo, no a una distancia exactamente de 0,7, sino por debajo de 0,7, como mucho 0,7, pero puede ser porque sea una distancia 0, o sea una distancia 0,25 o 0,4. Cualquier distancia menor o igual que 0,7, ¿cuál es la probabilidad? Pues comparamos el área pequeña frente al área grande y nos sale pues casi un 50%, ¿no? Un punto 49. Como veis, hemos desarrollado un truquito en el que podemos calcular, como digo, una especie de probabilidad acumulada. Así que antes de seguir y terminar con el vídeo de hoy, que sería formalizar el concepto de función de distribución, veis que para intentar definir una ley de probabilidad en las variables aleatorias discretas se puede usar el concepto de Laplace para definir los valores puntuales de cada caso discreto, mientras que en las variables continuas, como no podemos comparar un caso frente a infinidad de posibilidades, nos obliga a hacer una especie de probabilidad acumulada, que es esa comparación de área, de casos acumulados que llevo frente a casos totales. ¿De acuerdo? Y esto nos lleva a definir una función que se llama función de distribución, que es equivalente a hablar de probabilidad acumulada, que esta distribución o esta probabilidad es la misma, ojo, es la misma, seas variable discreta, seas variable continua. Se define igual y tiene las mismas propiedades. Es una probabilidad acumulada, la probabilidad de ser menor o igual que un número determinado. O sea, X, la probabilidad de que f de 3 sería la probabilidad de que X sea menor o igual que 3. F de 10 sería la probabilidad de que X sea menor o igual que 10. Y así. Esta función tiene que cumplir tres puntos. Ser monótona creciente, es decir, que si X1 es menor que X2, la probabilidad de ser menor o igual que X1 es menor que X2. Esto es obvio, ¿no? La probabilidad de que la suma de dos dados sea menor o igual que 3 tiene que ser menor que la suma de los dos dados sea menor o igual que 7, porque menor o igual que 3 está contenido en menor o igual que 7. Y ya acordáis, y si no os recuerdo, del bloque 1 de probabilidades básicas de las probabilidades, si A está contenido en B, P de A es menor que P de B. Pues X menor o igual que 3 está contenido en X menor o igual que 7. O sea que las funciones para comportarse correctamente y definir probabilidades tienen que ser monótonas crecientes, la función de distribución. Por supuesto, tiene que cumplir estar entre 0 y 1, si no, no define una probabilidad.
Y eso conlleva como consecuencia que las variables continuas que puedan tomar infinitos valores o su rango de valores sea infinito, mejor dicho, que pueda tomar valores entre menos infinito y más infinito, pues los límites sean de esta manera. El límite por la izquierda tiene que ser cero, porque tiene que empezar en el cero y terminar en el uno. En el infinito, en el más infinito, el límite tiene que ser uno. Y ser continua por la derecha. O sea, vamos a ver que en el caso de las variables discretas tenemos saltos, porque va a ser una variable, como su nombre indica, por salto discreta. No toma valores continuos, pero por la derecha sí que va a mantener la continuidad, como ahora veremos. Volvemos al caso de los dos dados, sumamos sus dos caras, teníamos en la primera fila las probabilidades individuales o puntuales de que valga 2, de que valga 3, de que valga 4, así hasta el 12. Y ahora yo me planteo la función de distribución que no es más que acumular. O sea, f de 2, f mayúscula de 2, que sería la probabilidad de que x sea menor o igual que 2. Pues menor o igual que 2 solamente hay un caso, el 2. Pues sería 1 de 36. Si os fijáis en la segunda fila de la segunda tablita, en el 3 no pone 2 de 36, pone 3 de 36. ¿Qué significa esto? Que f de 3 es la probabilidad de que x sea menor o igual que 3. Y eso combina dos casos, o que valga 2 o que valga 3. Y de nuevo, por la axiomática os acordáis que la unión de disjuntos, o valga 2 o valga 3, es la suma de cada uno de ellos. O sea que f de 3, que es la probabilidad de que x sea menor o igual que 3, no es más que sumar la probabilidad del 2 y la probabilidad del 3. Y eso nos daría un 36 más 2 36 igual a 3 36. Y así sucesivamente. O sea, el f de 7, que es el que está en medio, ese 21 de 36, que de hecho es el más probable. No, perdón. Sí, el más probable es el 7, 6 de 36. Pues menor o igual que 7 sería acumular, como la función de distribución, la probabilidad acumulada, todas las posibilidades por debajo del 7, incluido el 7. Entonces, menor o igual que 7, ¿qué casos favorables incluye? Incluye el 2, incluye el 3, incluye el 4, hasta el 7 en sí mismo. O sea que sería sumar todas las probabilidades hasta el 7. ¿Dónde terminamos? En el 12, que obviamente, como hemos construido bien la función de distribución, termina en 1. ¿De acuerdo? Porque habríamos sumado todos los casos posibles, desde el 2 hasta el 12. Si lo vemos gráficamente, es lo que decíamos, es una variable monótona creciente, veis que va subiendo, empieza en el 0 y acaba en el 1. Como decíamos, toma valores entre 0 y 1, es monótona creciente, menor o igual que 3, más pequeño que menor o igual que 7. Y como veis, aunque sea discreta y discontinua por la izquierda, porque es donde va tomando los saltitos, fijaros que hasta el 2 no habría alcanzado ningún valor, entonces viene del 0 por la izquierda y cuando alcanza el valor 2 pega el primer salto porque habría acumulado un caso posible, que es que x es igual que 2. La suma de dos dados puede valer 2. Luego se mantiene en plana, o sea, no acumulamos casos. 2,5, 2,8, no puede ocurrir que la suma de dos dados sea 2,8. Entonces, menor o igual que 2,8 o menor o igual que 2,3, en ambos casos, o en cualquiera de esos casos, solamente habríamos acumulado el 2 hasta que llegamos al 3. En el 3 acumulamos otra posibilidad más, porque puede valer 2 y puede valer 3. Así que pega el siguiente saltito porque acumulamos una probabilidad más. Subimos un peldaño. ¿Cuándo subimos el siguiente peldaño, el siguiente escalón? Cuando alcancemos el siguiente caso favorable o posible, que es el 4. Hasta el 4 no se alcanzaría ningún valor más que el 2 y el 3. O sea, menor o igual que 3,8 es lo mismo que menor o igual que 3 o menor o igual que 3,5. Solo habríamos acumulado los que valga 2 o que valga 3. ¿Y dónde terminamos? Pues como hemos visto, en el 1. Fijaros un detalle, que las funciones de distribución discretas, además de ser distribuciones escalonadas, los saltos, la diferencia que hay entre un peldaño y el siguiente, no es más que el valor de la variable nueva
que hemos acumulado, que añadimos. O sea que el escalón, la diferencia del escalón es la probabilidad del valor último. En el caso de menor o igual que 8, pues sería la probabilidad de menor o igual que 7 añadirle la probabilidad del 8. Por eso que tenemos que si a 26 36 le resta 21 de 36, te queda 5 de 36, que es justamente la probabilidad del 8. Es como dato curioso. Entonces, como veis, si una variable es discreta, su función de distribución va a ser escalonada, va a pegar saltitos. Cada salto representa una discontinuidad debido a que la función de masa toma dicho valor. Y luego por la derecha vamos a tener una zona plana porque correspondiente a que no vamos acumulando ningún valor más hasta el siguiente salto, hasta el siguiente valor discontinuo. Y por eso, como veis, se cumple la continuidad por la derecha, que es en ese trozo plano llano. Si os movéis por la izquierda es discontinua, pero por la derecha, acercándose a cada valor por la derecha, converge, tenemos límite y es continua. Eh, ¿Cómo sería el caso de la variable continua? En el caso de la variable continua ya os conté un poquito antes que, por ejemplo, en este caso nos habíamos inventado comparar el área pequeña frente al área grande. Para vuestra tranquilidad, os comento una nota importante. Vosotros no vais a tener que inventaros o definir una ley de probabilidad. Nosotros siempre vamos a trabajar con leyes de probabilidad que os vamos a dar nosotros para que trabajéis con ella. Pero quiero que entendáis de dónde procede. Y las leyes de probabilidad que vamos a daros no es más que leyes de probabilidad que intentamos que cumplan las propiedades de ser probabilidad, o sea, que puedan servir para poder calcular probabilidades, que cumplan unos requisitos mínimos, como estamos viendo, que si la probabilidad tiene que estar entre 0 y 1, que si tiene que ser monótona, creciente, que si tiene que ser continua por la derecha, etcétera, pero que además caracterice el comportamiento de tu variable aleatoria. En este caso, esta ley de probabilidad que estamos representando estaría asumiendo que tú tienes la misma probabilidad de dar o sea, que es totalmente arbitrario, o sea, que tú no eres un buen tirador, básicamente, que es totalmente azaroso, arbitrario, dónde vas a dar. Una persona que tuviera experiencia sería un buen tirador, no podría definirse su probabilidad de dar al centro de la diana, o sea, o un profesional de esto, o un tirador, un profesional, un jugador de tiro al arco, o sí, tiro al arco, la probabilidad de dar al centro de la diana, pues no podríamos representarla de esta manera, porque pensar que si comparo un círculo entero dentro de un determinado radio, estoy planteando que es que puedes dar en cualquiera de esos puntos. ¿De acuerdo? Entonces, insisto, la forma de cómo definimos la ley de probabilidad, por supuesto, no es totalmente arbitraria, sino que va a obedecer a intentar caracterizar mi variable de estudio. En este caso, como digo, si representamos gráficamente este truquito, esta función que nos habíamos montado de comparar el área pequeña frente al área total, que sí que nos permitía calcular una función de distribución o una ley de probabilidad, porque cumpliría probabilidades entre 0 y 1, monótona creciente y continua por la derecha. Como veis en el gráfico, empieza en el 0, acaba en el 1 y es monótona creciente y es continua por la derecha. Vamos, continua por la derecha porque es continua, ¿vale? ¿Veis la diferencia entre las discretas, que son funciones discontinuas, y a saltos, escalonadas? Siempre, siempre todas las variables discretas van a ser como la que hemos visto antes, funciones escalón, frente, como digo, a las continuas, que van a tener una forma muy parecida a esta. Funciones continuas que comienzan en 0, acaban en 1 y entre el 0 y el 1 toman una forma creciente, ya sea cóncava, convexa o la forma que se pueda ocurrir, en línea recta, por ejemplo, pero siempre monótona creciente. Así que para ir terminando el bloque de hoy, que es entender el concepto de probabilidad y la definición de la función de distribución, bueno, esto ya lo hemos dicho, las escalonadas son las discretas, las continuas son funciones continuas, las mixtas pues las dejamos, no van a ser de interés de nuestro curso. Eh, la función de distribución va a tener una serie de propiedades que es interesante que entendamos, ¿de acuerdo?
para poder luego trabajar con ellas y calcular probabilidades con ellas. Eh, Vamos a dejar el vídeo de hoy básicamente en este concepto y en un par de ejemplitos y, ahí- continuaríamos en el siguiente vídeo. Entonces, mm, propiedades básicas os recordarán mucho a la probabilidad del complementario. O sea, recordar, mi función de distribución es probabilidad acumulada. O sea, si yo digo f de a, f de 2 es la probabilidad de que x sea menor o igual que 2. Siempre es la probabilidad a la izquierda. Entonces, ¿cómo calcularíamos la probabilidad de ser mayor que otro número? Pues con la probabilidad del complementario, 1 menos f de a. ¿Y cómo calculamos la probabilidad de un intervalo? Pues la probabilidad de un intervalo, de forma estricta, tendríamos que veis que está abierto por la izquierda y cerrado por la derecha, sería f de b menos f de a. Tened en cuenta que como el resto f de a, le estoy quitando el a. Y f de b, pues por definición, menor o igual que b. O sea que si usáis la fórmula de los intervalos, por definición es siempre abierto por la izquierda, esto ya lo trabajaremos en ejercicios en clase, y abierto y cerrado. Eh, Como iba diciendo, la probabilidad del intervalo de forma estricta se calcula así, como f de b menos f de a. Lo que sí que es cierto, que como veremos, que en el caso de las variables continuas nos va a dar igual los extremos que sean abierto o cerrado, porque las probabilidades puntuales, como vimos, es un caso frente a infinidad de posibilidades, va a ser cero. Pero las variables discretas es muy importante tener en cuenta si entra o no entra. Y en el caso de las variables con salto, de las variables discretas, eh, la probabilidad de un valor determinado es la diferencia, o sea, la probabilidad de A es f de A menos f de A menos 1, es el salto que hablamos antes, y sin embargo, en el caso de las continuas, la probabilidad de un valor determinado siempre es cero.